Ya está. Buenas tardes, nosotros somos el foro 1 de la asignatura del taller de ética, y nuestro tema es la ética y la moral desde el punto de vista de los pensadores filosóficos Sócrates, Platón y Aristóteles. Como objetivo principal de la exposición es presentar de manera adecuada un foro sobre todo lo que hemos visto en clase, destacando en nuestro equipo los pensadores Sócrates, Platón y Aristóteles, comentados anteriormente por mi compañero Axel. Pasando que este nos servirá para dar una mejor recapitulación de cómo cada pensador tiene sus propósitos principales o sus propias ideas sobre la ética y la moral, pero no dejando de lado que para llegar a la moral se necesita la ética, y analizando que cada pensador tiene una idea distinta de la vida. ¿Qué es ética y moral según Sócrates? Ética. Sócrates, el filósofo griego, consideraba que la ética se centraba en la búsqueda de la verdad y la sabiduría a través del autoconocimiento. Para él, la ética consistía en conocerse a sí mismo, examinar sus propias creencias y valores y vivir una vida virtuosa basada en la razón y la reflexión. Para él, la moral se enfocaba en la búsqueda de la virtud y la sabiduría a través del autoexamen y reflexión, creyendo que conocerse a uno mismo y determinar lo que es correcto a través de la razón era esencial para vivir una vida ética. Su enfoque ético se centraba en autorreflexión y la determinación de principios morales para guiar la conducta. ¿Qué características tiene la ética y la moral? La verdad se identifica con el bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden. Bien, yo le voy a hablar sobre qué elementos utilizó Sócrates con respecto a la ética y la moral. El intelectualismo moral de Sócrates sostiene que el conocimiento es la base de la moral. Esto significa que solo quien conoce el bien moral podrá actuar de acuerdo con él. También la idea de la virtud como conocimiento. Sócrates identifica la virtud con el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la virtud no es ninguna cualidad externa, sino que se refiere al conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. También hay otro punto que es la idea de la felicidad como virtud. Sócrates sostiene que la felicidad es el objetivo de la vida humana. Sin embargo, la felicidad no se logra a través del placer o la riqueza, sino a través de la virtud. A estos elementos se pueden sintetizar como en la siguiente fórmula, que es conocimiento, virtud y felicidad. Para Sócrates, el conocimiento del bien moral era la condición necesaria para la virtud. La virtud, a su vez, es la condición necesaria para la felicidad. Por lo tanto, el conocimiento es el camino que te lleva a la felicidad. Sócrates fue un hombre honesto y justo, siempre defendió lo que creía que era correcto. Incluso a esto lo llevó a ser condenado a muerte. Aquí les aportaremos un pequeño cuadro donde están unas de las ideas más importantes que se llevaron a cabo de Sócrates. Bien, una teoría de las ideas, educación y filosofía, que fundó la Academia de Atenas, una institución filosófica enfatizada la importancia de educación para alcanzar la sabiduría. Y con el teoría de ideas, que es un concepto de la forma o ideas eternas y perfectas. También así a la vez aplicó la teoría política, que escribió La República, donde presentó su visión de una sociedad justa y gobernada por filósofos reyes, y un diálogo socrático que se desarrolló su filosofía a través de un diálogo filosófico, a menudo usando a Sócrates como personaje principal. ¿Cuáles son sus principales obras de Sócrates? Como bien, Sócrates no escribió ninguna obra. Sus ideas se conocen a través de los diálogos de Platón, que fue su discípulo.
Platón escribió más de 30 diálogos, de los cuales unos 25 incluyen a Sócrates como personaje principal. Los diálogos platónicos más importantes para conocer el pensamiento de Sócrates son los siguientes: Apología de Sócrates, Protágoras, Georgías. Bien. ¿Qué es la ética para Platón y la moral? La ética para Platón se refería a la búsqueda del bien supremo del hombre que él identificaba con la felicidad. La felicidad para Platón no era un simple placer, sino un estado de bienestar general y armonía del alma. Para alcanzar la felicidad, el hombre debía cultivar las virtudes, que eran las cualidades que le permitían vivir una buena vida y justa. Platón también creía que las virtudes eran universales, es decir, que eran válidas para todos los hombres independientemente de su cultura o época. Las virtudes eran, para él, patrones morales, objetivos que podían ser conocidos a través de la razón. Teniendo en cuenta esto, él tenía 4 virtudes muy importantes, las cuales eran la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. En cambio, para Platón, la moral consistía en que la moral era el conjunto de principios y valores que rigen el comportamiento humano. Estos principios y valores eran universales, es decir, que eran válidos para todos los hombres independientemente de su época o cultura. La moral platónica se basa en la idea de que para el bien supremo del hombre era la felicidad. Para alcanzar la felicidad, el hombre debía cultivar las virtudes, que eran cualidades que le permitían vivir una buena vida. Teniendo igual todo esto en parte, habían 4 virtudes platónicas que eran más importantes: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza de igual manera. Platón vincula la ética y la moral al bien supremo, la realidad más alta, el alma en 3 partes y razón. La virtud surge del equilibrio de estas partes y de 4 virtudes principales: sabiduría, valor, moderación y justicia. La educación es esencial para el desarrollo moral, orientando el alma hacia el conocimiento. Creía en la inmortalidad del alma, lo que implica consecuencias eternas para nuestras acciones. Para él, actuar éticamente es un reflejo del conocer el bien, y la inmoralidad proviene de la ignorancia. ¿Qué elementos utilizó Platón con respecto a la ética y la moral? 1. Es la idea suprema similar a como el sol ilumina el mundo. 2. Tripartición del alma. Divide el apetito, espíritu y ración. La justicia se logra cuando está en armonía. 3. Virtud como conocimiento. La maldad se debe a la ignorancia. 4. Justicia. Cada uno lo que le corresponde. ¿Cuál es su aportación principal, el pensador filosófico? Su principal aportación sería Sócrates, centro de su pensamiento en la ética y la moral, el comportamiento del individuo en la sociedad y formación de patrones de comportamiento, actitudes y valores son algunos de los múltiples aspectos con los que la psicología trata. Sócrates es considerado uno de los precursores en las que se refiere a la creación del método inductivo, al pretender que las personas ascenderán al conocimiento de la verdad a través de su experiencia, en vez de partir de conocimientos supuestos y dados por buenos. Y como principales obras tiene la Apología de Sócrates, que es la defensa de Sócrates que hace a sí mismo ante el tribunal que lo condenó a muerte. El Fedón es el relato de la muerte de Sócrates, en la que se discute la naturaleza del alma y la inmortalidad. La República es una obra política en la que se describe la forma ideal del gobierno. La República en la que cada ciudadano cumple un papel en función de sus virtudes.
Fedro es un diálogo sobre el amor, la belleza y la naturaleza del conocimiento. Timeo es una obra cosmológica en la que se describe la creación del universo. Y Las leyes es una obra política en la que se describe una forma de gobierno más recta que la república. Para él, las obras de Platón eran escritas en un diálogo en la que Sócrates es el protagonista. Los diálogos son el método que utilizan Platón para exponer sus ideas y poder discutirlas con los interlocutores. Y yo les empezaré a platicar sobre Aristóteles. ¿Qué es la ética y la moral respecto a Aristóteles? Para Aristóteles, la ética y la moral están estrechamente relacionadas y se refiere al estudio de cómo alcanzar la virtud y la excelencia en la vida humana. Argumenta que la ética se ocupa de cómo deberíamos vivir nuestra vida y cómo podemos alcanzar la totalidad del ser humano. Y la moral es la práctica o la aplicación de los principios éticos de la vida cotidiana. ¿Qué características tiene la ética y la moral? Fin último y objetivo: alcanzar el bien supremo. Virtudes, adquisición y desarrollo de virtudes de la pertenencia a actuar correctamente. Acción y voluntarismo. Solo aplica a las acciones voluntarias y está bajo control del individuo. Elección, responsabilidad y elegir correctamente. Medio término, punto medio entre los extremos de los vicios y las deficiencias. ¿Qué elementos utilizó Aristóteles con respecto a la ética y la moral? Aristóteles argumenta que la ética se basa en la búsqueda de la felicidad como el fin supremo de la vida. Para esto propone el cultivo de virtudes. En su obra La ética Nicámaca, Aristóteles define dos tipos de virtudes: las éticas, que se refieren a las acciones, y las dianotéticas, las cuales son las intelectuales. Virtud moral, que es el punto medio entre dos vicios extremos. Por ejemplo, la valentía se encuentra entre la cobardía y la temeridad. Yo les hablaré un poco de cuál fue su principal aportación de Aristóteles. La lógica formal. Para Aristóteles todo era razonamiento y está formado por dos elementos principales: las proposiciones y los términos que formaban dicha proposición. Esta lógica de Aristóteles es una disciplina tan inmensa en sí misma. Un ejemplo sencillo del tipo Bárbara. Todos los felinos son animales A, los gatos son felinos A. Conclusión: todos los gatos son animales A. Formalizando: todo A es B, todo es C. Conclusión: todo A es C. ¿Cuáles fueron sus principales obras? Fueron publicadas por sus discípulos en el Liceo. Podemos clasificarlos en 5 grupos, que son la lógica, la metafísica, obras científicas, ética y política, estética. Conclusión. Los tres pensadores tenían ideas muy distintas sobre la ética y la moral, pero todos coincidían en la importancia de la virtud y en el autoexamen moral. Eso sería todo. Gracias por su atención.